Buenas noches, profesor Eric. Mucho gusto. Soy Viviana Ordóñez, estudiante del programa de Administración de Empresas en la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, para dar inicio a la actividad sobre el concepto de cultura en la antropología, paso primero que todo a definir qué es cultura. Y cultura básicamente es el reflejo del aprendizaje en el seno de la sociedad. Este término es algo complejo, es amplio y de hecho los antropólogos la han dividido en materialista y en mentalista. La materialista básicamente es el comportamiento observado a través de los objetos materiales y los mentalistas hablan más que todo de leyes y normas que rigen el comportamiento. A pesar de estas diferencias, vemos unas características en el término de cultura. Una de ellas es, por ejemplo, que reflejan el comportamiento de un grupo social, que son un modelo único. Esto, pues, digamos, aquí dando un ejemplo, lo acabamos de ver en el Mundial de Rusia, donde llegan muchas culturas, o sea, es un lugar, un escenario donde pueden llegar muchas culturas y hay una específica, digamos, la cultura de los japoneses siempre se ha caracterizado por su disciplina y eso lo pudimos ver de hecho hasta en un evento deportivo, ¿no? También habla de que la cultura, digamos, está sujeta a un proceso de cambio. Esto, digamos, con la interacción, ya sea con el medio ambiente, ya sea con la tecnología o con otros grupos sociales. Un ejemplo de ello también, digamos que en las empresas anteriormente había una cultura de imprimir absolutamente todo. Hoy en día, con la interacción con el medio ambiente, las empresas, la mayoría, tienen una cultura de cero papel, de digitalizar más, imprimir menos. Esto hace parte, pues, digamos, de esa característica. También dice que no hay unas normas rígidas y eso es muy claro porque nosotros somos seres humanos, no somos robots, por lo tanto tenemos un libre albedrío. También habla de que hay interacción entre estos grupos sociales, hay una vida dentro de estos grupos y de que también va de generación en generación. Esto, digamos, nosotros los caleños decimos que nosotros llevamos la salsa en la sangre, el baile, pues, de la salsa, por supuesto. Entonces, digamos que esto va de generación en generación. De hecho, en la cultura en Cali hay escuelas en todos los barrios para bailar salsa. Entonces, eso es lo que vemos de esas características. También vemos que el tema de cultura es súper importante en la antropología. Vemos que la antropología es el estudio del hombre y la cultura pues, es el estudio del modo de vivir del hombre. Entonces, entre más conozcamos el modo de vivir del hombre, va a ser mucho más fácil poder estudiar al hombre. Entonces, por eso es tan importante este concepto, ¿no? La cultura ha evolucionado totalmente y en un inicio, digamos, Taylor hablaba de que la cultura era, digamos, su enfoque que le dio fue evolucionista y decía de que los pueblos pasaban por etapas similares, o sea, ese era básicamente como su enfoque. Posteriormente ya llegó un nuevo enfoque que fue el particularismo histórico o relativismo cultural. Más adelante ya empezaron, pues, a estudiar los comportamientos, posterior las costumbres. Digamos, actualmente es una fase simbólica y dice que la cultura es una telaraña de significados. Este término o este tema de cultura es tan importante que, valga la redundancia, se ha dado un giro cultural. Hoy en día no solamente la antropología está interesada en este estudio, sino otras ciencias también. Bueno, también vemos una diferencia, hay dos palabras muy parecidas, pues, y vemos que sociedad y cultura, pero tienen una diferencia. O sea, la sociedad es la agrupación de individuos que tienen un modo de vida y la cultura es ese modo de vida que tienen esos individuos. Entonces vemos, pues, la diferencia total y se habla de que tanto los seres humanos como los animales formamos sociedades. Sin embargo, el único que puede hacer cultura es el ser humano. Entonces ahí, pues, podemos ver esa diferencia. Hay unos términos que se nos ha dado para investigar que tienen que ver con cultura y que es importante, digamos, entenderlos y explicarlos. Uno de ellos es el tema de enculturación, que habla básicamente de que la cultura va de generación en generación
lo que ya colocaba de ejemplo, pues hay muchísimos ejemplos así, de lo que nos transmiten nuestros padres, los valores, los principios, todo eso se va forjando y va básicamente desde que nacemos hasta que morimos. También está el término de relativismo cultural, que como ya lo explicaba anteriormente, tiene que ver con que la cultura, a pesar que tiene como unos temas generales o tiene unas características generales, cada una es explicada de modo diferente. Y está el etnocentrismo, que básicamente es cuando una sociedad, un grupo, una raza se cree superior que otros. Y de estos hay millones de ejemplos, lo vemos hoy en día en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito laboral, bueno, de muchas formas. Entonces, esos tres temas, pues, digamos, son importantes y están dentro de la cultura. Espero, profesor Eric, haya sido, pues, clara mi exposición. Y bueno, muchísimas gracias y que Dios te bendiga.